Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada del mes de la Contaduría Pública 2026. Continuamos desarrollando el eje temático de transformación digital, un espacio que nos permite conocer herramientas, tendencias y buenas prácticas que fortalecen el ejercicio del contador público autorizado en un entorno que cada vez es más analítico, más tecnológico y estratégico. Y antes de iniciar la charla, queremos agradecer de manera especial a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible el desarrollo de este importante evento académico y profesional. En la categoría platino, gracias a SM Soluciones Forenses, a Despacho EY, a Despacho Jenkins, Erickson y compañía, al despacho Gómez Durán, a Innova Seguros, a Cyberful, al despacho KPMG, a HICO SAP, a Sicai Consulting, al despacho Baker Tilly, al despacho Moore, a Procom, al despacho TGS y a Corporación Milenio. Agradecemos en nuestra categoría Oro al despacho Murillo y Asociados, a García y Asociados CPA, a Evaluar Asesores, al despacho R. Artavia y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, al despacho Marín Vega Moreira o Grupo Consultepro, a Solutions, a la Universidad Castro Carazo y al Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría Plata, gracias a TP Consulting y al Hotel Manglares. Gracias por ser aliados estratégicos en el fortalecimiento del desarrollo del mes de la Contaduría Pública. Bueno, y esta mañana nos acompaña Álvaro Villalta Zumbado con la charla La analítica para los servicios de valor, cómo pasar del registro a los hallazgos. Álvaro Villalta Zumbado es contador público autorizado y es contador privado incorporado vinculado a EY Centroamérica en el área de auditoría financiera. Es licenciado en auditoría pública por la Universidad de Costa Rica y su ejercicio profesional se relaciona con auditoría y aseguramiento financiero y revisión de formación contable. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este espacio de aprendizaje. Muchas gracias, don Álvaro. Buenos días, muchas gracias al colegio y a la organización de esta semana por habernos invitado. Como lo mencionaba la compañera, mi nombre es Álvaro Villalta, soy gerente para uno de los patrocinadores, que es el despacho EY, y el día de hoy voy a estarlos acompañando durante esta hora en este tema tan importante y tan actual, ¿verdad? Que es la transformación digital. Vamos a estar hablando un poco de esta analítica para servicios de valor y cómo nosotros como contadores y como auditores estamos pasando de registro a insight. Entonces, quiero empezar con una idea muy simple pero muy poderosa y es que hoy en día prácticamente todas las empresas tienen más datos de lo que pueden entender. Pero tener datos no significa que las empresas tengan claridad de qué está pasando en el negocio. Y eso es exactamente el espacio donde nosotros como contadores, como CPAs, vamos a generar valor. Porque la realidad es esta, ¿verdad? Durante mucho tiempo nuestra profesión se construyó alrededor de una función clave, que era el registro,
Pero hoy en día el mercado, el mundo globalizado, ya no está pidiendo registrar mejor. Lo que nos está pidiendo a nosotros como profesionales es algo mucho más complejo y algo más valioso. Y nos está pidiendo que interpretemos esos datos, que conectemos esa información y que ayudemos a las compañías a tomar decisiones. Entonces, bueno, la conversación de hoy no es sobre tecnología, sino es sobre evolución profesional y sobre todo de cómo pasamos de ser parte del proceso a convertirnos en parte de la estrategia. Vamos a estar hablando un poquito del contexto y de la urgencia de la transformación digital, del cambio en el paradigma, de cómo pasamos de registros a insights, de la analítica de datos aplicada a la auditoría y servicios de valor, algunos beneficios, barrera y roadmap de toda esta adopción de la tecnología. Y por último, vamos a dar un pequeño resultado, ¿verdad? De cómo nosotros como CPAs podemos generar ese valor y esos signos, esos insights y al final, pues un poquito, un resumen de Business Insight de cómo nosotros como despacho, como firma, estamos aplicando esto y llevándolo pues al día a día. En esta primera parte, en la parte del contexto y la urgencia de la transformación digital, aquí lo que queremos dar a entender es, si nosotros nos analizamos, ¿verdad?, de lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y no es que la contabilidad haya cambiado per se, es que el entorno en el que operamos es el que está cambiando completamente. Y antes el reto que nosotros teníamos como CPAs, como auditores, era capturar la información. Pero hoy en día el reto no es capturarla, es entenderla. Y ese es el cambio profundo que tenemos. Por lo que antes teníamos escasez de datos, hoy más bien estamos sobrecargados de tanta información. Y cuando tienes una sobrecarga sin análisis, realmente lo que tenemos es por ahí, nos está haciendo ruido, ¿verdad? Si no podemos analizar e interpretar toda esa información. Entonces, la información o la transformación de este entorno contable y de la auditoría es algo que está pasando en la actualidad. Hoy tenemos sistemas que registran todo, registran las transacciones, podemos saber los usuarios, podemos saber los movimientos, pero aquí es donde viene el punto importante. Si todo esto ya está registrado automáticamente en todos los ERP que conocemos, entonces registrar, que era lo que nosotros hacíamos como contadores en el pasado, eso ya no nos va a diferenciar. Y eso cambia completamente en dónde es donde tenemos que generar valor. Antes el valor estaba en hacer bien el proceso, en hacer bien los registros. Hoy el valor que nosotros como contador tenemos que darle a las compañías es entender el proceso que se está generando. Y además de muchas situaciones, también otro tema importante es que la automatización está eliminando muchas tareas repetitivas. Entonces, el tiempo que nosotros antes dedicábamos a procesar, ahora es tiempo que tenemos que dedicar a analizar. Pero muchas veces no está pasando, muchas veces nosotros como auditores, como contadores, no estamos haciendo eso. Y ahí es donde tenemos, o ahí es donde está la oportunidad. Cuando hablamos de transformación digital, lo primero que tenemos que entender es que el cambio más grande no es la tecnología. Sabemos que la tecnología está cambiando y no está cambiando hoy. Cambió hace 10, cambió hace 15, cambió hace 20 años. Todos los días está en movimiento. Pero realmente la transformación digital es el volumen de información que hoy existe. Hace unos años, como lo mencioné anteriormente, el reto era conseguir los datos. Hoy el reto es completamente distinto. El reto es poder entenderlos. Y estamos viviendo un crecimiento exponencial de datos, principalmente está impulsado por estas herramientas tecnológicas, estos ERPs que ahora pues son mucho más avanzados que hace 10 años, la computación en la nube, ya podemos tener información pues muy fácilmente de conseguir. Anteriormente, no sé si recuerdan, hace 5 incluso 10 años, pues toda la información estaba en papel, estaba guardada en bodegas y muchos de los pagos y muchas de las cosas se pueden hacer de manera digital. Cada transacción, cada proceso, cada interacción hoy en día queda registrada. Y eso ha revolucionado completamente la forma en que se llevan todos los registros financieros. Pero aquí es donde está el punto clave.
el hecho de tener más datos no significa que las empresas estén tomando mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros, que somos parte de la compañía, somos sus asesores, somos sus contadores, si nosotros no analizamos y no interpretamos los datos, al final solo van a ser un número. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Ahí es donde nosotros tenemos que ver esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la automatización está cambiando la forma de trabajar. Hay otras tecnologías como RPA que ya están reemplazando esas tareas repetitivas. Las conciliaciones, las validaciones, los registros manuales que antes eran parte de nuestro día a día, hoy ya están siendo reemplazados incluso por inteligencia artificial. Entonces, estos procesos que antes nos tomaban horas, hoy se pueden ejecutar en minutos, algunos incluso en segundos, y esto tiene un impacto muy importante en la profesión porque nos está liberando tiempo, pero no es tiempo para no hacer nada, es tiempo que nosotros tenemos que utilizar en analizar. Entonces, hay una pregunta que a veces suele ser incómoda, ¿verdad? Si estas tareas que nosotros hacíamos con anterioridad ya no generan valor diferencial, ya estas tareas nos están quitando tareas porque se está haciendo de forma automática, ¿en qué vamos a generar nosotros valor? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo diferentes como CPAs? Y ahí es donde entra la evolución del rol profesional. Ahí es donde nosotros como CPAs vemos la oportunidad y no solo debemos de ser quien registra la información. El contador de hoy en día tiene que ser la persona que entienda la información, que cuestiona esa información y que la transforma en algo útil. Nuestro valor va a ser analizar, va a ser conectar puntos que no son evidentes, va a ser identificar riesgos, va a ser identificar oportunidades y sobre todo, y lo más importante y lo que buscan nuestros clientes, es traducir todos esos datos complejos que hay en los sistemas en mensajes claros que las compañías pueden utilizar para tomar decisiones. Porque al final del día, los números por sí solos no toman decisiones. Las decisiones las seguimos tomando nosotros como personas, las seguimos tomando nosotros como profesionales y nuestro rol es convertir esos datos en insight que ayuden justamente a esto, a tomar decisiones. Entonces, en resumen de esta filmina, y algo muy importante y que no tenemos que tener temor de eso, es que la tecnología no nos va a reemplazar a nosotros como contadores. La tecnología no nos va a reemplazar a nosotros como auditores. Más bien, está elevando el nivel de lo que significa un contador. Y por eso es que tenemos que tener claro este concepto de pasar del contador tradicional a un contador moderno, del auditor profesional, auditor tradicional a un auditor moderno. ¿Por qué? Porque las expectativas del mercado también son otras para las personas que los asesoran, incluyendo los auditores y los contadores. Y ahí es donde realmente se siente la presión del cambio, porque hoy el mercado no solo espera información, espera valor. ¿Qué valor nosotros les estamos dando a las compañías a las que asesoramos? Y no es cualquier valor. Las compañías hoy en día esperan un valor tangible. ¿Qué significa esto en la práctica? Es simplemente cuando el cliente recibe un servicio que nosotros ofrecemos, ya sea de auditoría o de contabilidad, ya no quiere que nosotros le entreguemos el informe al final, ya no quiere que nosotros les entreguemos los estados financieros hechos. Lo que quiere son respuestas, quieren entender dónde están los riesgos, por ejemplo, qué tendencias nosotros estamos viendo y sobre todo entender qué implicaciones tienen todos estos hallazgos en su negocio, porque el cliente ya no va a medir el valor por el trabajo que nosotros hicimos, lo va a medir por la utilidad de lo que nosotros le entregamos. Y aquí aparece un punto que es clave de entender, porque existe una brecha entre el valor que podríamos entregar y el valor que realmente estamos entregando. Porque si bien es cierto, hoy tenemos acceso a mucha más información que hace 5, que hace 10, que hace 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos datos completos, tenemos sistemas integrados, trazabilidad, pero muchas veces esa información
no la explotamos al máximo. Entonces los clientes están percibiendo que los contadores, que los auditores no tienen ese potencial necesario para explotar información y el valor que les estamos dando no necesariamente es el que ellos quieren recibir. Y esa percepción como profesionales es un poco peligrosa porque al final el cliente siente que no está recibiendo todo el valor posible y empieza a cuestionar el servicio que nosotros como profesionales, como CPAs, les estamos dando a ellos. Entonces, en medio de todo esto, la tecnología juega un rol muy importante porque el análisis de datos al final puede verse como una espada de doble filo. Por un lado, yo lo considero como una oportunidad enorme porque nos permite posicionarnos como asesores estratégicos, como profesionales que no solo revisan información, sino que somos profesionales que generamos criterios, que generamos valor a las compañías. Pero por otro lado, si no la utilizamos, si no evolucionamos, esta misma tecnología nos puede convertir en algo completamente distinto y es en proveedores comoditizados, o sea, estamos ahí en una zona de confort y no estamos dándole valor a las compañías. Es decir, hay servicios que son fácilmente reemplazables y es probable que si nosotros como profesionales no cambiamos nuestra mentalidad, no nos adaptamos, posiblemente las empresas, los clientes nos lleguen a reemplazar por alguien que sí les esté dando este tipo de valor. Y esto nos lleva al punto final. Y que es importante porque esto no solamente es un cambio tecnológico, como muchos de nosotros pensamos. Este, muchas veces nosotros pensamos que la urgencia viene de aprender herramientas, de sistemas, de aprender analíticas y nos embotamos en el día a día porque pensamos que tenemos que abarcar tanto y no logramos abarcar todo eso. Pero en realidad la urgencia viene en el cambio de las expectativas del mercado. El cliente está cambiando, el negocio está cambiando, la velocidad en que se están tomando las decisiones está cambiando. Y aquí es el tema, eso exige que nosotros como profesionales en contaduría pública también cambiemos. Porque si seguimos operando con la lógica de un contador tradicional, con la lógica de hace 10 años, no nos vamos a alinear con lo que el mercado necesita hoy. Y eso es importante. Tenemos que ir al ritmo del mercado, ir al ritmo de nuestros clientes o ir a un paso adelante de ellos. Entonces, si hay algo que me gustaría que se queden con esto de las expectativas del mercado, es que el mercado no está esperando a que nosotros como contadores transformemos. El mercado ya se transformó y se está transformando y todos los días cambia. Entonces, la verdadera pregunta que nosotros como profesionales en el área nos tenemos que hacer es, ¿estamos evolucionando al mismo ritmo que la expectativa de nuestros clientes? ¿Estamos evolucionando al mismo ritmo que el mercado está creciendo? Y ahí es donde nos tenemos que sentar y ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar al mismo ritmo de nuestros clientes o al mismo ritmo del mercado. Entonces, ahora sí, de registro a insights. Aquí es donde llegamos al punto central. Y tenemos que concluir que esto no es un cambio incremental, es un cambio en el paradigma. Pasamos de una lógica operativa a una lógica analítica. Pasamos de lo que hacíamos antes, que era mucho ejecutar, a lo que se requiere para un contador moderno, para un auditor moderno, que es a interpretar. Y eso requiere una transformación más profunda que solo aprender nuevas herramientas. ¿Cómo estaba el modelo tradicional centrado? Bueno, para entender realmente hacia dónde vamos como profesión, hacia dónde vamos como profesionales, primero tenemos que entender de dónde venimos. Y si somos honestos, nuestra profesión históricamente ha tenido un enfoque claro y es el registro. Nosotros como contadores teníamos un registro fiel. Durante años, el valor del contador y del auditor estaba enfocado en registrar bien, en asegurarse el cumplimiento, en tener precisión
Y eso era pues necesario hace 10 años. Eso era necesario hace 20 años. Era la base de todo. Pero el problema es que este modelo, aunque sigue siendo importante, porque sigue siendo importante, es nuestra base, ya no es suficiente. Porque hoy ese enfoque tiene una limitación importante. Y es que cuando la mayor parte de nuestro tiempo se va a registrar, en validar y encuadrar información, que es lo que tradicionalmente hacemos, lo que estamos haciendo es sacrificando tiempo de análisis, que es donde está el verdadero valor de un contador moderno. Y eso tiene una consecuencia directa, y es que si nosotros nos dedicamos a registrar, a validar más, lo que hacemos es que vemos menos al final. Porque no es que no haya anomalías cuando nosotros documentamos, cuando nosotros revisamos, es que muchas veces no las estamos buscando a la profundidad que requiere que las busquemos. Entonces, sin darnos cuenta, podemos estar pasando por alto patrones, podemos estar pasando por altos riesgos o algunas otras señales importantes que están dentro de los datos. Y esto nos lleva a otro punto muy crítico, que es el uso que le estamos dando a la información. Tradicionalmente la usamos de forma reactiva, es decir, que estamos esperando que algo pase para después explicarlo. Por ejemplo, agarramos el estado financiero del año anterior, revisamos las variaciones, ya pasó, explicamos lo que pasó. Cerramos un periodo y analizamos qué ocurrió y lo documentamos. Pero el problema es que el negocio no necesita hoy en día que solo expliquemos del pasado. El pasado está ahí en el papel. Se puede entender fácilmente con una persona con conocimiento financiero. El negocio lo que necesita y el mercado lo que necesita es que nos logremos anticipar. Necesitamos entender qué puede pasar y apoyarle a nuestros clientes a prepararse para cuando alguna de estas eventualidades pase. Entonces, si solo miramos hacia atrás, nuestro impacto va a ser limitado. Los clientes de hoy requieren algo más. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio, el valor real, donde no solo estamos registrando. Sabemos que el registro es la base, pero el valor real surge cuando vamos al siguiente nivel, cuando damos el siguiente paso, cuando convertimos todos esos datos en conocimiento. Cuando encontramos patrones, cuando entendemos comportamientos, por ejemplo, cuando conectamos información que no es tan evidente y sobre todo cuando agarramos toda esa información y la traducimos en decisiones. Ahí es donde nos convertimos en el asesor que está generando valor. Porque al final del día, el negocio no toma decisiones basadas en cifras aisladas. Entonces nosotros, como contadores, nosotros como auditores, tomamos decisiones o le hacemos hacer a la compañía tomar decisiones basadas en entendimiento. Y ahí es donde cambia nuestro rol. Nuestro rol de dejar de ser quienes documentábamos en la historia pasada a convertirnos en quienes ayudan a escribir el rumbo de la compañía. Ya tenemos que ir más allá de eso. Entonces, al final, el registro ya no va a ser el valor de nuestra profesión. Es el punto de partida y eso lo tenemos claro. Si bien eso era lo que hacíamos antes, sigue siendo nuestra base de contabilidad, nuestra base de auditoría. Pero el verdadero valor está en lo que hacemos después con toda esa información que nosotros recapitulamos. Y ahí es donde vamos a la evolución hacia insights accionables. ¿Cómo pasamos realmente de datos a insights? Porque esto no es reciente, tal vez reciente puede ser inteligencia artificial, aunque ya existía desde hace muchos años. Muchas veces hablamos de análisis de datos, pero no siempre entendemos cómo evoluciona este proceso. Y aquí es clave entender que el análisis no es solo un paso, es una evolución. Empieza con algo básico, que es lo que ya nosotros como contadores sabemos, y es el registro. Es cierto, el registro no lo podemos olvidar. Si bien es cierto, estamos tratando de movernos de registro a insight, no significa que el registro lo vamos a dejar olvidado. ¿Qué es el registro? Ahí tenemos
datos organizados, estructurados y listos para ser utilizados. Pero hasta ahí seguimos siendo contadores, auditores tradicionales. Todavía no estamos generando el valor que las empresas hoy en día requieren. Cuando comenzamos a cambiar de registro a insight, cuando avanzamos hacia el análisis, cuando empezamos a buscar relaciones, tendencias, comparaciones, ahí es donde nosotros comenzamos a llegar al siguiente nivel, a un nivel más alto que es los insights. Y que es donde realmente vamos actualmente a generar valor, porque un insight no solo es entender qué es lo que está pasando, también nosotros podemos entender qué significa esto para el negocio. Y eso cambia, o sea, ahí vamos a tener claros que eso cambia la calidad de las decisiones. Hoy en día nosotros vamos a apoyar a las compañías a tomar decisiones basadas en conocimientos. Y cuando llevamos todo esto a la práctica, hay algo muy poderoso que es lo que permite el análisis de datos y es la identificación de patrones. Los datos siempre tienen historia, pero no siempre pues son evidentes a simple vista. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, hay un comportamiento inusual en transacciones cerca del cierre, por ejemplo, hay un volumen atípico en registro de asientos manuales, o hay un proveedor que aparece con ciertas frecuencias en condiciones pocos comunes. Y esto es lo que nosotros en el pasado hacíamos normalmente en la auditoría. Comenzábamos a ver, hacíamos pruebas de journal entries para identificar transacciones cerca del cierre que podían ser inusuales, por ejemplo. Solicitábamos o revisábamos los asientos de diario más importantes del periodo. Pero es que esto no significa, o esas pruebas que hacíamos no significa que había un error o que había un fraude. Pero con la nueva forma de ver las cosas, con la nueva forma de ver los análisis de datos, nosotros podemos agarrar toda esta información, hacer un análisis un poco más profundo, revisar el 100% de los datos y aunque también podemos identificar anomalías, que no significa que sean errores o fraude, pero sí hay algo que podemos analizar a más detalle y ahí podemos dar un valor adicional a la compañía porque no estamos reaccionando a problemas que la compañía tiene. Estamos detectando señales que aunque hoy no son un error, que aunque hoy no son un fraude, pues las estamos detectando antes de convertirse en un problema real. Pasamos de una lógica que teníamos antes reactiva a una lógica preventiva. Ayudamos al cliente a entender qué es lo que está pasando con su negocio y qué es lo que podría pasar en un futuro cercano. Y todo esto nos lleva a una evolución natural de nosotros como contadores públicos, de nosotros como auditores, porque con este enfoque, el CPA va a dejar de ser solo un validador de información, que es lo que el contador auditor tradicional venía haciendo, y nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo o ya tenemos que ser profesionales más analíticos y más consultivos. ¿Y eso qué significa en nuestra práctica? Bueno, que nuestro trabajo no termina cuando encontramos algo. A veces en nuestras auditorías, pues nos vamos, tradicionalmente decíamos, bueno, si no encontramos algo, no revisamos bien. No, realmente nuestro trabajo no termina ahí y tampoco es encontrar algo. Nuestro trabajo termina cuando alguien entiende qué hacer con toda la información que tiene la compañía. Y ahí es donde entra esa habilidad crítica. Cómo nosotros como auditores traducimos toda esta información, todos estos datos complejos en claridad. ¿Cómo hacemos llevar a que el cliente, a que el mercado pues entienda la claridad de toda esta información? Porque los datos pueden ser muy técnicos, pueden ser muy detallados, pero al final el cliente no necesita nada de eso. El cliente lo que necesita saber es qué está pasando, por ejemplo, por qué es importante lo que está pasando y al final, ¿qué decisiones debería de tomar con lo que nosotros le estamos diciendo que está pasando? Entonces, el análisis de datos no se trata únicamente de entender la información, es cierto,
está bien entenderla, pero lo que nosotros queremos es, después de entender la información, es generar mejores preguntas, identificar mejores señales y convertir todo eso que nosotros estamos identificando en toma de decisiones más inteligentes, apoyar a nuestros clientes, apoyar a como asesores a que se tomen mejores decisiones. Y ahí es donde el CPA se vuelve realmente indispensable, porque vamos a ser partícipes de la toma de decisiones de las compañías, a tomar un mejor rumbo para el futuro de las compañías. Y aquí es donde viene la analítica de datos, que la analítica es simplemente la capacidad de convertir datos en conocimientos. Pero al final vamos a lo mismo. Lo importante no es qué es la analítica de datos, sino cómo convertimos esto en valor para las compañías. Entonces, muchas veces nos da miedo si somos auditores o contadores que tenemos muchísimos años de experiencia, que crecimos con hojas de trabajo. Nos da miedo hablar de analítica, porque en términos simples, bueno, muchas veces es porque suena complejo, ¿verdad? Suena complejo, pero en realidad es bastante lógico, bastante sencillo. Simplemente vamos a analizar datos. Y cuando hablamos de analítica en términos simples, pues estamos hablando de utilizar datos, de utilizar herramientas y algo de estadística, que es parte de nuestra formación como profesionales, para encontrar patrones y convertir eso en conocimiento útil. Es decir, no solo se trata de tener los datos, porque realmente nosotros con los datos no hacemos nada si no los sabemos analizar. Se trata de hacer que esos datos hablen por sí solos. Y aquí hay algo importante. La analítica no es algo único, la analítica tiene niveles. Y entender esos niveles nos ayudan a entender en dónde estamos hoy como profesionales y hacia dónde deberíamos de ir. Entonces, el primer nivel que viene en la Filmina es la analítica descriptiva. Cuando hablamos de descriptiva, es algo muy simple, estamos hablando de qué pasó. Por ejemplo, las ventas, los costos, las variaciones, los reportes tradicionales. En la mayoría de casos, creo que todos hemos estado ahí y sabemos o hemos hecho analítica descriptiva. Sabemos qué pasó, porque eso es el pasado. Luego entramos a una analítica diagnóstica y aquí cambiamos el qué pasó por qué pasó. Y ya no solo vemos un número, sino empezamos a buscar causas, relaciones, explicaciones y este paso ya empieza a generar un poco de valor porque conecta la información. Sabemos qué pasó y ahora estamos viendo de manera diagnóstica por qué pasó esto. Y está bien. Todavía hasta acá creo que muchos de nosotros hemos estado en esta situación, pero realmente donde comienza el cambio y donde comenzamos a generar valor es cuando vamos a la analítica predictiva. Ya no decimos qué pasó ni por qué pasó, sino vamos a decir qué podría pasar. ¿Y cómo hacemos esto? Usando tendencias, comportamientos históricos, patrones. Todo esto nos ayuda a identificar o anticipar escenarios. ¿Qué podría pasar en el futuro? Y esto es clave, porque el negocio no opera en el pasado ya operó y ya ahí identificamos qué pasó y por qué pasó, pero opera hacia el futuro y aquí es donde comenzamos a generar valor. ¿Qué podría pasar? Y si llegamos al último nivel, que es el más avanzado y que es la analítica prescriptiva, aquí es donde decidimos qué hacer. Es donde ya no solo nos anticipamos como en la predictiva, sino que recomendamos acciones concretas. Acá es donde decidimos tomar decisiones, valga la redundancia, donde optimizamos resultados y donde reducimos riesgos. Y aquí es donde realmente se genera el mayor valor. Realmente aquí es donde los clientes están esperando este resultado, porque en este punto ya no estamos entregando un análisis, ya no estamos entregando un informe, sino que estamos influyendo
directamente en la toma de decisiones de la compañía. Entonces, si lo vemos de una manera más simple, la evolución es esta. Nosotros como auditores, como CPAs, pasamos de describir a entender, a anticiparnos y finalmente a recomendar. Y ese es el gran reto. Y esa es la gran oportunidad para nosotros como CPAs. Es movernos hacia estos últimos niveles. Ya es posible que seamos descriptivos, es posible que seamos diagnósticos. La pregunta es, ¿realmente somos predictivos o prescriptivos? Porque ahí es donde nosotros comenzamos o pasamos de ser generadores de reporte a convertirnos en asesores estratégicos. Entonces, al final la analítica no es solo un tema técnico, es una herramienta para toma de mejores decisiones. Y en nuestro rol como contadores es asegurarnos de que realmente esto lo estemos tomando bien, de que estemos cambiando y de que estamos haciendo nuestro trabajo como un asesor que ayuda a la compañía a ser más estratégica, a tomar mejores decisiones. Acá algunos casos de uso de la analítica en auditoría es ver en dónde este cambio realmente se vuelve tangible, porque aquí es donde la analítica cambia completamente la forma en la que trabajamos. Tradicionalmente, y lo que estamos acostumbrados a hacer es seleccionar muestras. ¿Por qué? Porque es lo que realmente nos funcionaba en el pasado. Seleccionábamos una parte de la información, la revisábamos, sacábamos conclusiones. Pero lo hacíamos así porque no había otra alternativa, era lo que funcionaba en ese momento. Lo que pasa es que hoy el escenario es completamente distinto. Hoy, nosotros como auditores podemos analizar el 100% de los datos. Y esto no es un cambio menor, eso es un cambio radical, porque pasamos de ver una parte de la historia, que era la muestra, a ver la historia completa. Y cuando ves toda la información, cuando ves el 100% de los datos, ahí es donde empiezas a identificar cosas que antes, con una muestra, no eran tan visibles. Por ejemplo, en el ciclo de ingresos, nosotros con análisis de datos podemos detectar tendencias, podemos detectar comportamientos fuera del giro normal del negocio, incluso transacciones atípicas cerca del cierre. Y esto es importante porque al final el cierre es un momento donde muchas veces se concentran riesgos, pero no estamos hablando solo de errores, estamos hablando de patrones que pueden identificar presión por resultados o prácticas inusuales. Y eso antes no lo veíamos con una muestra. ¿Por qué? Porque sacábamos una muestra, en muchas ocasiones decíamos, vamos a revisar las 5 últimas ventas del año y las primeras ventas del año siguiente. Era una muestra, con 5 muestras tal vez no podíamos tener un panorama completo de qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que nosotros, por medio de analítica, podemos ver hoy. El comportamiento completo del negocio, el comportamiento completo de los datos. En cuentas por pagar, por ejemplo, pasaba algo muy similar con la información que nosotros teníamos. Ahora, por ejemplo, con analítica nosotros podemos identificar pagos, podemos identificar pagos duplicados, por ejemplo, o pagos inusuales, por ejemplo, proveedores que presentan un comportamiento inusual o transacciones que no siguen las políticas internas. Digamos que aquí hay algo clave. Muchas de esas situaciones, vamos a lo mismo. Cuando las revisamos de manera independiente, son transacciones que no son evidentes, ¿verdad? Pero cuando analizamos el conjunto, el patrón se vuelve claro. Y ese es el valor que nosotros como auditores le tenemos que dar a nuestros clientes. Y uno de los más importantes o quizá de los más complejos es el análisis de los asientos de diario. Antes, en el pasado, incluso 6, 7 años atrás, sacábamos unos criterios de asientos de diario donde revisábamos
los 5 más grandes del año, asientos de diario posteados por la gerencia, asientos de diario los últimos 5 del año. Y realmente, sí, o sea, hacíamos, era lo que teníamos en el momento, tratábamos de cubrir ciertos riesgos, pero ahora ya estamos a otro nivel. Ahora podemos identificar asientos manuales, por ejemplo, fuera del horario normal de las empresas. Podemos identificar asientos de diario registrados por usuarios que no son habituales por su perfil. Si una persona tiene acceso a ingresos porque está registrando en propiedad, planta y equipo, por ejemplo. Podemos identificar combinaciones de cuenta que no son comunes, por ejemplo. Lo ideal es que el ingreso se registre contra, por ejemplo, un efectivo o una cuenta por cobrar, si es que se hace en cash o a crédito. Pero ¿por qué se debería registrar un ingreso contra, por ejemplo, propiedad, planta y equipo? No hace sentido. Y esto es sumamente relevante, porque muchas veces los riesgos no están en las transacciones automáticas. Muchas veces las, los fraudes no están en las transacciones donde nosotros usualmente vamos a buscar, si no están donde hay intervención manual, si no están donde es más fácil de ocultar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros por medio del análisis podemos detectar de forma mucho más efectiva. Entonces, si conectamos todo esto, el gran cambio está en que pasamos de revisar datos a analizar comportamientos. Algunos beneficios y barreras de la analítica es, por un lado, el impacto más evidente es la eficiencia. La analítica permite automatizar muchas de las pruebas que tradicionalmente hacíamos de forma manual y ahora lo hacemos, ¿verdad? Implicaban revisar documentos, seleccionar y hoy más bien se puede hacer mucho más rápida. Pero más allá de la eficiencia, hay un punto que es aún más importante, que es la relevancia para el cliente. Porque al final del día, el cliente no percibe valor en el proceso, percibe valor en lo que recibe. Y ahí es cuando usamos analítica, dejamos de entregar solo un resultado y empezamos a entregar insights claros y accionables. Es decir, no solo identificamos qué está pasando, sino que identificamos qué deberíamos hacer o qué debería hacer la compañía y esto cambia completamente la percepción del servicio. Ahora, si no es tan claro, surge una pregunta natural y es ¿por qué no todas las organizaciones lo están haciendo? Y aquí es donde vienen las barreras. Las barreras pueden ser, lo más común es la resistencia. Y ustedes me van a decir si es mentiras, pero muchas respuestas de los contadores, de los auditores es, siempre lo hemos hecho así. Esa pregunta o esa respuesta, perdón, ya no es válida. Ya no es válida que siempre lo hayamos hecho así. No es válida justificarnos de que no tenemos tiempo. No es válido justificarnos de que no sabemos por dónde empezar. A eso se suma otras cosas como la falta de las habilidades o muchos profesionales sienten que es complejo. Esas son también barreras. Información incompleta también suele ser una barrera. Pero aquí hay algo muy clave y es que ninguna de estas barreras es tecnológica. La mayoría son mentales de los contadores y todas son gestionables y tienen soluciones. Entonces, lo que realmente hace la diferencia, primero, es el liderazgo. Tiene que haber una decisión clara de dónde o cómo avanzar. Segundo, la capacitación. Todos los que están aquí informándose, ¿verdad? No necesitamos expertos en datos, no necesitamos expertos en toda la materia, pero sí necesitamos desarrollar capacidades básicas. Y tercero, una visión clara del valor. Cuando las personas entienden para qué sirve la adopción, cambia completamente todo el resultado. Y aquí le dejé un poco del roadmap. Y aquí es donde nosotros tenemos que sentarnos, ¿verdad? Y ver más allá. ¿Cómo empezamos realmente? Porque muchas veces cuando hablamos de analítica, la reacción natural es como, suena bien, pero es complejo, grande y difícil de implementar. Yo mejor me espero. Y la realidad es que no tiene que ser así. La transformación empieza con grandes proyectos, pero con claridad. Lo primero es entender, nosotros como contadores, nosotros como auditores, ¿dónde estamos? No todas las organizaciones ni todos nosotros estamos en el mismo punto. Vamos a entender qué tan bien estamos usando los datos hoy,
si tenemos herramientas, si tenemos habilidades, entender realmente si estamos generando insight o solo reportes. Luego, el segundo paso es desarrollar las capacidades, ya que hay algo importante, no solo se trata de convertirnos en científico de datos, ese no es el objetivo. El objetivo es entender lo suficiente para poder analizar y cuestionar y sobre todo generar valor. Habilidades como pensamiento analítico, manejo de datos, interpretación de información, entre otros. El tercer paso, que es algo muy práctico, es usar herramientas. Existen muchas herramientas que no solo requieren conocimientos avanzados para poder empezar. Y algunas incluso pues son gratuitas en el mercado. Entonces, cuando en realidad lo importante es empezar a trabajar sobre casos concretos. Y en el siguiente paso es el escalamiento. Una vez que empezamos a ver resultados, es ver si la organización a la que estamos trabajando entiende estos resultados. Entonces, acá lo importante es entender dónde estoy, desarrollar mis habilidades y después empezar paso por paso. Aquí quiero dejar como una idea muy concreta y es que la transformación digital no es un salto, no es que de hoy a mañana vamos a aprender todo. Es una serie de pasos que si la ejecutamos bien y el valor no es hacerlo perfecto, pero sí es empezar hoy a hacer o a generar este valor. Y ahora, ¿cómo el CPA va a generar este valor o cómo el CPA va a generar estos insights? ¿Cómo vemos a un CPA en el futuro? Esa es la pregunta. ¿Cómo se ven ustedes en el futuro como CPA? Porque al final todo lo que hemos hablado, datos, analítica, transformación, no tiene sentido si no tenemos o si no entendemos cuál es el impacto real en nuestra carrera. El CPA del futuro no es el que más sabe registrar información. Eso ya no es el diferenciador. Creo que todos aquí sabemos qué debe haber y todos sabemos hacer asientos de diario. El CPA del futuro es el que sabe interpretar, el que sabe conectar y comunicar datos. Esto es el profesional que necesitamos, el que usa la tecnología, pero muy importante, no depende de ella. El que usa análisis, pero va más allá del análisis. El que convierte información en criterio y ese criterio al final termina convirtiéndose en decisiones. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? Es que esto requiere habilidades diferentes a las tradicionales. No solo se trata de que yo tenga conocimiento técnico, porque posiblemente todos los que estamos acá lo tenemos. Se trata de desarrollar un pensamiento crítico, de cuestionar lo que vemos en los datos, de no quedarnos con la primera explicación. También tenemos que comunicar. No basta con entender, hay que lograr que las otras personas lo entiendan. Y eso es lo que realmente genera impacto. Aunque puede ser que la habilidad más importante en muchas veces es la capacidad de seguir aprendiendo. Porque ustedes saben, y principalmente en la contabilidad, el entorno cambia. Nosotros cambiamos, las normas cambian, todo va cambiando, las herramientas cambian, los datos cambian, las necesidades del negocio cambian. Entonces, si nosotros nos mantenemos donde estamos, ahí no vamos a generar nada. Tenemos que cambiar. Y ahí es donde nosotros, como CPA, tenemos que decir que no están en los números que se procesan, sino están en las decisiones que ayudamos a la empresa a tomar. Acá les traje un ejemplo de cómo nosotros como despacho contable, como firma global, como EY, estamos trabajando con nuestros clientes para comenzar o para pasar de registros a insight. Hemos estado avanzando mucho en análisis de datos, en tratar de que todas las empresas con las que trabajamos pues tengamos un amplio conocimiento en datos y eso es lo importante, lograr entender, por ejemplo, cuántos son los asientos manuales, por ejemplo, asientos que están muy cerca del cierre o en tiempo, cuántos asientos de diario se tuvieron, quiénes lo prepararon, cuáles son los periodos que estamos analizando, si hay preparadores que son inusuales, etcétera. Aquí al final lo importante es que también las empresas consultoras están creando este tipo de herramientas que nos ayudan a analizar datos. Acá, por ejemplo, es un poco más detallado de todo el análisis de journal entries por cuenta de diario, por ejemplo, cuántos asientos de diario pues se reconocen por mes, por ejemplo, y etcétera. Todo este tipo de análisis es lo que nosotros tenemos que aprender a leer, aprender a interpretar.
Y ya para terminar, antes de pasar a las preguntas, quiero que nos quedemos con una reflexión muy simple, pero muy poderosa desde mi perspectiva, y es que hoy en día nos estamos enfrentando no solo a un cambio tecnológico, que eso creo que ya nos hemos estado enfrentando desde hace unos varios años atrás. Estamos frente a un cambio en la forma en que se genera el valor en nuestra profesión. Durante muchos años, el contador, el CPA, fue el que registraba y este era el diferenciador, el cumplimiento, la confianza de la información. Y eso sigue siendo nuestra base y es importante también que sepamos que nuestra base sigue estando ahí, pero no es suficiente. En el entorno, en el mercado en el que estamos, no es suficiente, porque es un entorno donde los datos hoy en día son abundantes, la información ya no es escasa, lo escaso es encontrar gente que entienda esa información. Y ahí es donde está nuestra oportunidad. O sea, tenemos que verlo como una oportunidad, porque nosotros somos los profesionales que entendemos el negocio. Nosotros somos los profesionales que entendemos los números. Y ahora tenemos la posibilidad de conectar estos dos mundos con los datos. Somos los profesionales que tenemos el conocimiento. Y a lo largo de esta conversación y de estos 40 a 50 minutos, vimos algo muy claro y es que el cambio no es solo de las herramientas, es un cambio de mentalidad, es pasar de explicar el pasado a anticiparnos en el futuro, pasar de entregar reportes a generar insights, de ser parte del proceso a ser parte de la decisión. Y eso redefine completamente nuestro rol. Ya nos mueve a nosotros como contadores de un rol operativo a un rol estratégico, pero también implica responsabilidad y eso es importante, porque este cambio no va a ocurrir solo. Requiere que nosotros tomemos la decisión de evolucionar, de que nosotros queramos aprender, queramos cuestionarnos y sobre todo salir de nuestra zona de confort, que muchas veces muchos de nosotros estamos en esa zona de confort. Estamos bien en el trabajo que estamos bien dando los servicios profesionales que damos, pero va a llegar un punto en el que ya nos vamos a quedar atrás si no reaccionamos hoy. Entonces, lo que me gustaría que con toda esta charla nos quedemos es que al final la transformación digital no está reemplazando al CPA, no es que nos está reemplazando. Tenemos que verlo como una oportunidad porque nos está elevando al siguiente nivel de lo que significa ser un CPA. Y haber elegido esta carrera hoy en día es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir avanzando en el mercado. Y en este mundo, porque estamos en un mundo completamente globalizado, pero donde todos tenemos acceso a los datos, el verdadero o la verdadera forma de diferenciarnos no va a ser la información que tenemos, porque esa información, como le digo, casi que es pública. La mayoría de personas la tiene, sino va a ser la capacidad que nosotros como CPA tenemos para interpretar estos datos y convertirlos en decisiones. Porque al final, el valor, como lo mencionó anteriormente, no son los números que producimos, sino es las decisiones que ayudamos a tomar a las compañías a las que asesoramos. Entonces, con esto quedaría mi charla hasta acá. Espero que les haya servido de mucho y que también les haya servido para analizar nosotros como contador cuál es el rol que tenemos hoy en día y en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Voy a dejar estos últimos minutos para ver si hay alguna duda o consulta en el chat que me puedan informar para ver si los puedo ayudar en algo adicional. Muchas gracias, don Álvaro. Bueno, verificando por Facebook, consultas no tenemos, pero recordarles que si ustedes ven esta charla en diferido y tienen alguna consulta para don Álvaro, nos las hacen llegar y nosotros con gusto se la escalamos. Lo que sí tiene don Álvaro, bueno, es un comentario que dice doña Nela Monge, la conciencia del cambio es evidente. Claro, Y, muy tien- evidente. y tiene muchos saludos desde Nicaragua hasta Bolivia. Ah, muchas gracias. Muchas Sí. gracias a todos los que se conectaron. La verdad es un placer para mí. Gracias a la organización del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica por la invitación. Y bueno, acá estamos para cualquier duda o consulta que pueda surgir
posterior para los otros nuevos colegas que vayan a ver la charla en el futuro. Muchísimas gracias. De parte del colegio, don Álvaro, queremos agradecerle por compartir con nosotros esta valiosa charla sobre la analítica que puede transformar la información contables en hallazgos estratégicos, ¿verdad? Y en servicios de mayor valor para las organizaciones. Muchas gracias porque los conocimientos y experiencias que usted comparte el día de hoy fortalecen la visión que se tiene sobre el Ujú, papel del CPA en un entorno que cada vez pues, va cambiando y se va a analizar y claro. va orientando el análisis y la toma de decisiones, ¿verdad? Que generan los datos que se generan por medio de la contabilidad. Y bueno, agradecer a todas las personas que participaron acompañándonos en este día. Los invitamos para que a las 2 de la tarde se unan a nuestra siguiente charla programa. Buen día a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.